Buenos días, mi nombre es José Alejandro Oliveira y les voy a hablar sobre la graficación de una función de transferencia usando diagramas de Bode. Entonces, primeramente es importante saber qué es una función de transferencia. Una función de transferencia básicamente es una herramienta para determinar la respuesta en frecuencia de un circuito en estado senoidal estable o régimen permanente. La respuesta en frecuencia puede entenderse como una variación de la magnitud o la ganancia y de la fase en función de la frecuencia. Entonces, básicamente, una función de transferencia lo que hace es definir una relación de magnitudes fasoriales de entrada y salida en una red lineal. Si definimos una entrada fasorial y la llamamos X, W, y una salida fasorial y la llamamos YW, podemos decir que nuestra función de transferencia o función de red es de la forma Entonces, conociendo esto, podemos identificar 4 posibles funciones de transferencia. Entonces podemos observar que son funciones que relacionan una magnitud de salida con una magnitud de entrada, de voltaje o corriente. Cuando relacionan magnitudes de fasoriales del mismo tipo, hablamos de ganancia. En estos dos casos hablamos de una ganancia en el primer caso de tensión y en el segundo caso de corriente. En estos últimos dos casos hablamos de una transferencia. Las 4 opciones son funciones de transferencia. Sin embargo, en nuestro caso, podemos identificar, como dice el ejercicio, ganancia de tensión, es decir, que esta función que nos es dada es una relación entre un voltaje de salida con un voltaje de entrada. Por otro lado, estas funciones de transferencia se conocen respectivamente como transferencia de impedancia por ley de Ohm, voltaje sobre corriente, y por el otro lado, transferencia de admitancia. Ahora bien, conociendo esto, nos preguntamos qué es un diagrama de Bode. Un diagrama de Bode básicamente es una gráfica semilogarítmica por el hecho de que es dividida en frecuencias de 10 o décadas, que relaciona la ganancia o magnitud y la fase de la función de transferencia o de la función en función de la frecuencia. ¿Por qué es importante? Bueno, debemos recordar que las funciones de transferencia, para graficarlas realmente, necesitamos una gráfica logarítmica, las cuales resultan bastante complicadas de realizar y consumen mucho más tiempo. Sin embargo, las gráficas de Bode constituyen un método más sencillo de graficarlas y con bastante precisión, por lo cual es usado en la ingeniería y en aplicaciones. Por ello, se conviene aprender a usar las gráficas de Bode e interpretarlas para conseguir la respuesta de frecuencia de un circuito. Entonces, ¿cómo obtenemos la gráfica o diagrama de Bode de nuestra función de transferencia, en este caso de ganancia de tensión? Bueno, lo primero que debemos saber es que hay que llevar nuestra función de transferencia a una forma estándar. Una forma estándar que básicamente se compone de uno o varios de los siguientes factores. Podemos hablar de una ganancia K
el cual es básicamente cualquier número o constante en el numerador. Podemos hablar de un polo, el cual básicamente es un número o un factor que hace que puede hacer que nuestra función sea cero, sea infinita. Mientras que cuando hablamos de cero, es un factor en el numerador que hace que nuestra función sea cero. Esta hace que nuestra función pueda ser infinita y el cero hace que nuestra función pueda ser cero, nuestra función HW. Hablamos de un polo simple cuando sigue esta estructura: 1 más j por la frecuencia angular sobre un número cualquiera, el cual identificamos como un polo. Esta información es útil cuando vamos a realizar el método aproximado. Sin embargo, cuando hacemos el método exacto de graficación, resulta menos importante esa información. Tenemos un 0, el cual básicamente es un polo simple, pero en el numerador, y un polo cuadrático o cero cuadrático. Cuando hablamos del polo, esta función, una función de este tipo, se encontraría en el denominador, mientras que cuando hablamos de cero cuadrático, una función de este tipo se encontraría en el numerador. Entonces, vamos a realizar o vamos a transformar esta función en una función en la forma estándar. Entonces, bien, podemos observar que tenemos tres factores. El número 10 del numerador lo podemos identificar como una ganancia, ya que cumple con nuestro criterio de ser una constante en el numerador. Estos últimos dos términos podemos identificarlos como un polo simple, porque podemos observar que cumple la siguiente estructura. Sin embargo, este factor no se encuentra en la forma reducida que necesitamos, por lo que podemos reducirla utilizando factorización. Es decir, hacemos que nuestra función sea, y este factor lo reducimos para que coincida con la forma estándar, y mediante factorización nos queda resolviendo y esta sería nuestra función de transferencia en forma estándar. Ahora bien, una vez que tenemos nuestra función en la forma estándar, para calcular las gráficas de Bode, las cuales son una para la magnitud y otra para la fase o grado en función de la frecuencia, básicamente lo que hacemos es que primero debemos reconocer que para calcular la ganancia en un diagrama de Bode aplicamos la siguiente fórmula. Ahora, en esta fórmula nos referimos a la parte real o al módulo de la función de frecuencia, por lo que esta h no representa a toda la función, sino al módulo de nuestro fasor o función de transferencia. Por ello, al aplicar esta fórmula, básicamente lo que hacemos es tomar nuestra función como un módulo de un fasor y resolver utilizando leyes y propiedades del logaritmo. Ahora, para el caso de
calcular la fórmula que describe la fase o los grados de nuestra función a medida que aumenta la frecuencia, utilizamos básicamente el argumento de esta función. Es decir, si tomamos esta función como una función del tipo h, lo cual es posible porque debemos recordar que la función de transferencia es un número complejo. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer es calcular el argumento de esta función. Y esto se hace básicamente buscando el ángulo de fase que nos provee cada factor. Entonces, primero vamos a calcular la ganancia o la magnitud de nuestra función de transferencia. Entonces decimos que h de b va a ser igual a 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre módulo de 1 más j por frecuencia angular por el módulo de 1 más jw sobre 10. Ahora bien, para resolver esto hay que aplicar las leyes o propiedades del logaritmo. La primera que nos va a ser útil es la ley de logaritmo de un cociente. Sabemos que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Por esto, resolvemos y nos queda que h de b va a ser igual a 20 logaritmo en base 10 de 1 menos 20 menos 20 logaritmo en base 10 de el módulo de 1 más jw por el módulo de 1 más jw sobre 10. Ahora bien, teniendo esto, por las siguientes propiedades podemos simplificarlo. Sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Logaritmo de 1 es igual a 0. Por otro lado, sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Esto quiere decir que este logaritmo va a ser igual a 0. Y este logaritmo va a ser igual a menos 20 logaritmo de 1 más jw más colocarlo aquí abajo Ahora, resolviendo esto, nos queda que h de b va a ser igual
Y esta sería la fórmula que describe el comportamiento de la magnitud en el diagrama de magnitud o ganancia de Bohr. Vamos a copiar esa fórmula por aquí. Ahora, necesitamos calcular la fase o la fórmula que describe el ángulo de fase. Para ello, básicamente es importante tomar en cuenta que nuestra función HW es un número complejo. Por lo tanto, puede separarse en la forma, suponiendo que tenemos un número complejo del tipo Z, este se puede separar como X más JY o como R ángulo de θ. Y sabemos que para calcular este factor teniendo un número complejo en la coordenada rectangular o en la forma rectangular, lo que debemos hacer es calcular la tangente inversa de Y sobre X. Así que para calcular la fórmula que describe el comportamiento de nuestra gráfica del ángulo en función de la frecuencia, básicamente lo que haremos es buscar el ángulo de cada factor en la función. Entonces, ¿qué hacemos? El ángulo lo representaremos de esta forma. Entonces, para 1 es un número real, por lo tanto, su ángulo va a ser igual a 0 grados. Es un número real. Entonces, para los siguientes dos factores, decimos que 1 más JW siguiendo nuestra fórmula de la tangente inversa. Aquí hay que tener cuidado porque lo que haríamos generalmente es decir que nuestro ángulo aquí es tangente inversa de Y sobre X, que en este caso sería igual a JW sobre AW sobre 1. No obstante, debemos recordar que estos factores están en el denominador y por la propiedad del inverso de un número complejo, sabemos que un número complejo inverso en forma fasorial es 1 sobre R por el ángulo negativo. Esto quiere decir que para calcular esta función, teniendo en cuenta esto, tendríamos que nuestra función es un ángulo negativo, es decir, que el resultado de esto va a ser realmente igual a menos la tangente inversa de W. Ahora, de forma similar para el siguiente factor,
sabemos que nuestro ángulo va a ser negativo porque está en el denominador y que va a ser del tipo tangente inversa de y sobre x. Entonces el resultado de nuestro ángulo va a ser menos tangente inversa de y, que es w sobre 10, sobre x, que es 1, que en nuestro caso sería entonces w sobre y. Finalmente, para encontrar nuestra fórmula, lo único que debemos hacer es sumar los tres ángulos que nos dieron en nuestros factores. Entonces, el ángulo sería menos tangente inversa de w menos la tangente inversa de w sobre 10. Y esta sería nuestra fórmula para encontrar los factores que describen el comportamiento de nuestro diagrama de Bode en lo que se refiere a los grados o la fase, a medida que aumenta la frecuencia. Entonces vamos a borrar esto. Escribir esta fórmula por acá. Ahora, para encontrar nuestra gráfica, ahora básicamente lo que haremos es una tabla de valores, tanto para la ganancia como para los ángulos. Ahora, básicamente lo que hacemos es que, usando la fórmula, vamos a sustituir el valor de W por los valores más importantes de la frecuencia, que generalmente se toman las décadas, y la frecuencia de corte. En este caso, no hay mucho problema porque nuestra frecuencia de corte o de quiebre, que es básicamente donde se unen los efectos de dos factores, van a ser 1, porque tenemos aquí que es nuestro polo, y 10, siguiendo la fórmula, lo cual es exactamente la década o frecuencia de nuestra gráfica. Y para lo que es la fase realizaremos lo mismo, así que voy a hacer rápidamente los cálculos. Bien, ahora con nuestras tablas de valores listas podemos graficar nuestros diagramas de Bode. Aquí en este caso podemos observar que en el diagrama de magnitud tenemos los puntos que se refieren a las décadas, el eje de frecuencia, y el eje de la magnitud o ganancia en decibelios. Por lo tanto, observamos que en el punto 0.1, es decir, en el origen, tenemos que la gráfica está en menos 0.99. Es decir, básicamente está en 0. Ahora, cuando nuestra frecuencia es igual a 1, tenemos una magnitud de más o menos menos 6.8. Como esto es menos 20, vamos a la mitad que es 10, la mitad que sería 5, entonces sería aproximadamente aquí. Cuando nuestra frecuencia es 10, tenemos una magnitud de menos 26.8. Aproximadamente aquí. Cuando nuestra magnitud es 100, cuando nuestra frecuencia es 100, tenemos una magnitud de menos 60.9. Es decir, aproximadamente aquí.
y cuando nuestra frecuencia es 1000 tenemos una magnitud de menos 5, es decir, acá. Graficamos. Y tenemos una gráfica de la magnitud de la siguiente forma. Ahora, antes de interpretarla, vamos a pasar a graficar el diagrama de fase de Bode. Entonces, observamos que cuando tenemos 0.1 tenemos un ángulo de menos 6.28. Es decir, básicamente sería aproximadamente por aquí. Cuando tenemos una magnitud de una frecuencia 1, tenemos un ángulo de fase de menos 50. Es decir, aproximadamente aquí. Cuando tenemos una frecuencia de 10, tenemos un ángulo de menos 129.3. Es decir, aproximadamente acá. Cuando tenemos un ángulo, una frecuencia de 100, tenemos un ángulo de menos 173.71, es decir, aproximadamente acá. Y finalmente, cuando tenemos una frecuencia de 1000, tenemos un ángulo de menos 179.3, es decir, aproximadamente aquí. Entonces, graficando, obtenemos Ahora, ¿qué significa esto? Podemos observar que nuestra gráfica de magnitud con el eje X, que significa frecuencia, y el eje Y, que significa magnitud, básicamente lo que nos está indicando es que si a nuestro circuito le ingresamos una frecuencia de 0.1, va a ocurrir una atenuación pequeña. Sin embargo, a partir de la frecuencia 1, esta atenuación baja a un valor de aproximadamente 20 decibelios por década. Es decir, cae 20 decibelios de 1 a 10. Y a partir de la frecuencia 10, es decir, con una frecuencia de 10 en nuestro circuito, tendríamos una caída que es constante en función de la frecuencia, la cual, si observamos, podemos notar que es de aproximadamente 40 decibelios por década. Es decir, que en este circuito, a medida que aumentamos la frecuencia, tenemos una atenuación mayor de la señal de salida. Mientras que en la fase, lo que nos indica es el desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. Y básicamente podemos observar que nuestra señal de entrada va a disminuir, el desfase va a aumentar conforme aumenta la frecuencia. Vemos que en un primer momento de 1 ocurre un desfase de menos 45 grados. Sin embargo, con una frecuencia de 0.1, el desfase sería de solo menos 6.28 grados. No obstante, observamos que este desfase va aumentando hasta que alcanzamos una frecuencia de 100, donde se comienza a tomar como una constante de aproximadamente menos 180 grados. Es decir, para frecuencias más altas, el desfase será de menos 180 grados. Mientras que aquí podemos observar que para frecuencias más altas de 1000, tendremos una caída constante de ganancia de aproximadamente menos 40 dB por década. Y básicamente esto
Así graficamos una función de transferencia usando diagramas de Bode. Y para terminar, voy a mostrar una gráfica de esta función, por supuesto con los ejes X y Y más espaciados, pero si observamos con cuidado, veremos que cumple con las mismas características. La siguiente función gráfica fue realizada usando un software matemático. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.